Aquí voy entonces a cerrar esta ventanita. Bueno, jóvenes, muy buenas noches. En nombre de mi Remington y en nombre mío, pues también les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de los días miércoles. Este módulo maravilloso que ustedes me han hecho sentir muy bien. Adriana volvió a entrar, eso está bien. Sí, profe, qué pena, pero es que se me desconecta. Tranquila, Adrianita, tranquila. Entonces, muy contento, porque cuando uno recoge el examen, como lo recogí, y ver cómo ustedes tienen ya las competencias, al menos de lo que inicialmente planteamos en el módulo de competencias comunicativas. Me siento muy contento. Muchas gracias a todos por esa respuesta. Comentario así en términos generales, excelente. Estaba aquí antes de comenzar que de pronto algunos no sacaron 5 porque les califiqué ortografía, porque hay de pronto algunos que les falta tener un poquito más de argumentación en alguna respuesta, pero de resto estuvo muy bien el examen. Yo quedé de verdad, pero muy contento. Entonces, venga, por aquí tengo yo una duda y les iba a preguntar. Hay una estudiante que se llama Jamie Catherine Vargas. Yo no la he visto y tampoco es que no tengo notas de ella de ninguna. Entonces, cierto que no la, ustedes sí la conocen, ¿o no? Yo no, profe, no la No la distingue. captó, no, señor. Sí, se llama Jamie Catherine Vargas. Y yo voy a ver si, es que la he estado llamando y no me contesta. Y Daniel Felipe Velázquez sí ha estado, pero ese no ha llegado hoy. Elizabeth Zapata, pues sí ha venido a todos los encuentros tutoriales, entonces no tengo problema. Y aquí estoy. Sí, claro, y ahí está. Y entonces, de resto, excelente. O sea, vuelvo y les digo, quedé muy contento. No esperaba esa respuesta de todos, los vi muy comprometidos con el examen. Y vuelvo y les digo, lo más importante es que ustedes aprovechen todos estos encuentros tutoriales y sigan esos consejos para que faciliten un poquito más todo el proceso de aprendizaje a medida de que ustedes van a ir avanzando dentro de la carrera. Entonces voy a compartir las diapositivas de hoy. Hoy vamos nuevamente a retomar lo que estábamos viendo ahora 8 días. Por favor, me confirman cuando ya lo estén viendo. Vamos a mirar aquí, voy a abrir me confirman cuando ya lo estén viendo. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos. Hace 8 días estuvimos viendo todo esto de la toma de apuntes, hasta donde vimos más o menos. Vimos lo del subrayado también. No sé si habrá necesidad de que lo volvamos a repetir. Ustedes me dirán, porque la toma de apuntes, pues sí es un tema muy claro. Este del subrayado, los tipos de subrayado que hay. Esto también lo vimos ahora 8 días. Los tipos de subrayados. Este era un fragmento, un ejercicio que debíamos de hacer, donde hablábamos, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante. Se llama la alimentación, el sueño. Y ahí se los dejo como ejercicio. Pues no lo tienen que hacer porque yo ya lo realicé, pero como para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo es que se realiza este tipo de subrayado. Entonces, por ejemplo, dice la alimentación y el sueño. Entonces, primero que uno subraya la alimentación y el sueño, porque es de lo que estamos hablando. Son funciones vitales, entonces se subraya funciones vitales. En todos los seres vivos, se subraya seres vivos, incluido el hombre. Si queremos estar en perfectas condiciones para poder afrontar las dificultades, entonces se subraya afrontar dificultades. Esas son las palabras claves que tiene ese párrafo que se nos presenta.
Debemos cuidar nuestro cuerpo, tanto en proporcionarle una alimentación sana como en darle el descanso suficiente. Entonces se subraya alimentación sana. Bueno, dice, consideramos alimentos a todas aquellas sustancias. Entonces ahí en esa primera línea se subraya alimentos, sustancias, que pueden ser absorbidas ¿por quién? Por los seres vivos y proporcionan al organismo los alimentos necesarios para reparar las pérdidas y asegurar el crecimiento. Miren todo lo que se subrayó ahí. Nuestra alimentación tiene que cumplir dos funciones primordiales, proporcionando al organismo todas las sustancias necesarias para subsistir y asegurar el crecimiento y desarrollo del individuo. De los que están aquí, ¿quién hace ya subrayado? ¿Hay alguno que ya hace subrayado o no? ¿Quién me quiere compartir esa experiencia? Profe, yo creo que la mayoría de veces cuando leemos textos subrayamos como los temas centrales de cada texto. Pero le cuento que no todo el mundo lo hace, Angélica. No Yo todo el mundo también lo lo hace. hago, profe. Elisa también lo hace. Sí, ¿Quién más? inclusive cuando tengo información en el computador, a veces, por ejemplo, normatividad, que es como lo más maluco, por ejemplo, en mi trabajo, que de pronto genera más, para estar más atento, entonces yo lo que hago es que imprimo ¿Tú el dónde es que texto estás? ¿En Eficaz? ¿Tú y, dónde es que tú perdón, trabajas profe, en Eficaz? no, es Adriana. Yo trabajo en el Adri. Hospital San Jorge. ¿Verdad que tú estás en el San Jorge? Sí. Ujú. Y Entonces yo también lo que entonces, hago es subrayar como lo que más me llama la atención, lo más representativo, lo que me sirve a mí, a mi área. Entonces también lo hago. perfecto. Y miren que lo que tú haces no solamente se recuerda de manera inmediata, sino que se tiene, uno mira el documento y con solo abrirlo y leer, uno dice, sí, mira el documento que estaba buscando. Y a veces, pero por ejemplo, vuelvo y les digo, hay muchos estudiantes dentro del proceso académico que no tienen como costumbre lo del subrayado. De pronto hay algunos que los he visto, por ejemplo, en las hojitas que uno a veces cuando estamos en presencial entrega, que subrayan nada más los títulos, como para facilitar un poquito el estudio. Cuéntame, Lisa. No, profe, qué pena, se me Bueno. activó. Entonces, es muy importante que ustedes se vayan acostumbrando a este tipo de metodología y de pedagogía en la parte metodológica. Es muy importante uno tener esos tipos de subrayados. Bueno, dentro de los tipos de subrayados, entonces, aquí teníamos, aquí teníamos el subrayado lineal. Venga, dicen, existen diferentes formas de subrayar, las cuales responden a las comprensiones de los estudiantes para su aplicación. A continuación se presentan algunas formas de subrayado. Entonces está el subrayado lineal, que se resalta con una línea inferior la información clave del texto. Se puede realizar de dos formas. Diferentes tipos de líneas, una doble línea para las ideas principales. Por ejemplo, hay estudiantes que a veces resaltan no con líneas, sino con un marcador resaltador verde, resaltan el título, y con marcador naranja, por ejemplo, o rosado, hacen el resalte de las ideas principales. Una línea simple para las ideas secundarias y líneas discontinuas para datos relevantes. Con líneas de diferentes colores se asigna un color distinto para las ideas principales, secundarias y datos relevantes. Entonces ahí vino el ejemplo que acabé de leer y seguimos con la B, tipo de subrayado. Está el subrayado estructural. Algunos textos vienen perfectamente estructurados, muy bien. Por ejemplo, hay unos textos, depende de la editorial, que hacen previamente una revisión, si se puede decir así, de calidad de contenido, donde estructuran muy bien los párrafos, pero muchas veces, por ejemplo, lo he visto en esos textos que uno de pronto compra, que son, como dicen por ahí en la calle, piratas, o son de editoriales que
de pronto sacan esas ediciones baratas donde no tienen nada en cuenta y entonces uno encuentra todo unido. Y a veces eso se vuelve no solamente cansón para su lectura, sino que como viene en papel periódico, uno muchas veces subraya y a los días el subrayado ya desapareció. Entonces, el subrayado estructural, algunos textos vienen perfectamente estructurados, señalando el tema del cual trata, los apartados que tiene, destacando en letra negrita los diferentes puntos o aspectos, pero otros muchos no. El subrayado estructural consiste en ir haciendo anotaciones al margen del texto para dar una estructura al mismo. Entonces hay personas que, por ejemplo, aparece una palabra que dice, por ejemplo, anatomía, estudio del cuerpo humano. Entonces ahí viene, no viene definida eso, pero resulta que usted llega y saca una flechita y coloca estudio del cuerpo humano. Entonces, anatomía, ya, pero lo coloca a un lado del texto que se está leyendo. Subrayado de realce. El estudiante crea sus propios símbolos y los utiliza en el texto, ya sea al interior o al margen del mismo. Por ejemplo, vamos a dar aquí una entrada, vamos a ver quién llegó. Yo creo que llegó Alejandro. Ah, Daniel Felipe, sí. Daniel Felipe, buenas noches, bienvenido, Daniel. Entonces, en ese subrayado de realce, el estudiante crea sus propios símbolos y los utiliza en el texto, ya sea al interior o al margen del mismo. Por ejemplo, el signo pregunta. Cuando uno tiene una inquietud, por ejemplo, subraya ese párrafo y dice, o subraya puede unas palabras y decir, profe, yo esta palabra no la entiendo. Profe, o al final usted mismo se dice, esta palabra no voy a esperar hasta que tenga el encuentro tutorial, sino que la voy a buscar a ver el significado de ella. Entonces usted coloca ese signo de pregunta para identificar también las dudas. El asterisco para ideas principales, eso es muy importante, aunque hay muchos textos, por ejemplo, que cuando son ideas muy importantes no solamente trae el asterisco, sino que también trae las comillas. ¿Se acuerdan esas comillas altas para que dan, por ejemplo, es la forma como se expresa cuando alguien pronuncia algo y colocan esas comillas? Un signo, por ejemplo, de suma para las ideas secundarias o un signo de igual para datos relevantes. Hay personas que utilizan estos signos matemáticos para hacer ese tipo de situaciones y, por ejemplo, aclarar conceptos en determinados textos. Bueno, ¿cómo subrayar un texto? Entonces, primero, analiza el título. En ocasiones indica el contenido del tema, lo que yo les decía. Hay personas que, por ejemplo, llegan y subrayan nada más el texto y con subrayar el texto ya hacen, unos de pronto toman apuntes, otros hacen un pequeño resumen y sencillamente se aprenden. Hay unos que tienen una habilidad muy grande para aprender. Por ejemplo, yo le quiero preguntar al grupo, ¿quién tiene dificultades, por ejemplo, para asimilar lecturas, para darle de pronto algunos consejos? Elisa, ¿cómo le va? Adriana, Lucero, Jair, Carlos Gañán, Laurita, Angélica. Profe, pues a mí Tiene? personalmente se me dificulta mucho leer desde el computador, más no ¿Qué te físico. molesta? ¿El brillo? ¿Te molesta el brillo? No me ¿O qué te... concentro bien, no siento que, pues no, como que no comprendo la lectura. ¿Verdad? Por Bueno, eso yo lo que hago es que imprimo el documento y empiezo a subrayar, a rayar, pues como a hacer ese tipo de cosas dentro del documento. Y creo que comprendo más con el físico que en el computador. y cuando tienes una dificultad, Elizabeth, para entender alguna palabra, me imagino que tienes un diccionario a la mano, ¿cierto? Ah, sí, el internet, profe. Ah, sí, ahora en Google todo se consigue y en Google, aunque a veces en Google lo dejan a uno también a veces en las mismas, porque dicen las cosas como de una manera muy superficial y no de pronto no se profundiza. Y más cuando no tienen conocimiento, por ejemplo, en Google
a veces lo remiten a uno a otras páginas y entonces resulta que hay palabras, por ejemplo, en el castellano, que pueden significar otra cosa en otro idioma, en otro país de lengua hispana, por ejemplo. ¿Quién más me quiere colaborar? A ver, Elisa, muy A bien, poner la gracias. fecha. A mí me Jair, pasa lo mismo que la compañera, por ejemplo, un examen del mes pasado, el ciclo pasado, perdón, de modelos cuantitativos, nos dieron el ejercicio y me dificultaba mucho leerlo desde el computador para poder hacer el ejercicio. Yo leerlo necesito desde el también, computador, sí, pero, interpretarlo. pero, por ejemplo, Jair, hay una cosa, por ejemplo, en escuela de tutores, hemos, por ejemplo, dentro de los cursillos que hemos hecho los tutores, es muy importante que la pregunta esté bien realizada, esté bien hecha. ¿Para qué? Para que ustedes también la puedan interpretar de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba de coordinador me encontraba con esa queja, donde decía, don Carlos, el tutor nos hizo una pregunta, pero finalmente nos confundimos con ella. Entonces yo les decía, ¿y por qué? No, pues mire la pregunta que hizo. Y resulta que muchas veces hay una coma, hay un punto que cambia totalmente el sentido de una pregunta. Entonces, a veces eso origina en ustedes ese tipo de situaciones. Y en métodos cuantitativos, por ejemplo, yo creo que allí es donde deben de estar muy bien planteadas las preguntas para que no se presente, por ejemplo, esa situación que te presentó a ti. Pero finalmente las sacó adelante. Sí, pero igualmente me costó. Yo creo Ahí. que para mí, sí, señor, me costó un poco. Pero yo para esos casos como que necesito rayar, necesito subrayar, necesito como colocarle cositas al lado del ejercicio que estamos planteando para poder como darle una interpretación Bueno, al ejercicio. y en los temas de memoria, ¿cómo son? Cuéntenme a ver. ¿Retienen muchas cosas o no? ¿Quién tiene mala memoria? ¿O a quién se le dificulta esa memoria? A Laura, a Lucero, a Edwin, a Daniel Felipe que llegó, a Carlos Gañán, ¿cómo se encuentran de memoria? Angélica, Profe, Adriana pues Galindo. a mí se me dificulta como comprender bien un texto, tengo que leerlo muchas veces como para coger la idea. Bueno, para eso, Edwin, es muy importante leer párrafos. Y usted sabe cómo empieza a mejorar mucho esa situación. Leer esos párrafos que son cortes de 4, 5, 6 reglones, cerrarlo, cerrar el libro o colocar una tarjetica o un separador de hojas de libros de texto y usted decir, bueno, lo que acabé de leer es esto y esto y esto y esto, tratar de recordar. Y después vas cogiendo y vas cogiendo, voy a hacer un resumen de esta hoja. Así es la mejor forma de uno ir tratando de mejorar un poquito con las condiciones de memoria. Ese ejercicio es un ejercicio que nos permite, donde estuviéramos en clase, yo por ejemplo, en los encuentros tutoriales físicos, yo presenciales, yo trato casi siempre de hacer muchos ejercicios de memoria dentro del proceso. A pesar de que muchos pedagogos dicen de que hoy en día no es que seamos tan memorísticos, sino que somos más bien muy observadores. Pero es muy triste, por ejemplo, que hay personas que les cuesta mucho trabajo en una conversación, en muchas reuniones, por ejemplo, tratar de captar la idea principal. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué falta? Para eso ahora lo vamos a ver. La concentración juega un papel fundamental. Lo otro, por ejemplo, que el tema o el módulo que se esté viendo sea un módulo de interés. ¿Para qué? Para captar la atención, para llamar la atención de las personas que están en ese momento escuchando la conferencia o la charla. Entonces, eso es un papel muy importante y, por ejemplo, yo se los decía ya en un encuentro tutorial pasado, a los tutores se les ha pedido de que yo, por ejemplo, cuando estaba de coordinador, yo les decía, ustedes son encantadores de serpientes
¿Qué hace el encantador de serpiente con su flauta? Cuando la toca, esa música melodiosa, la serpiente sencillamente sale y ella danza. Igual es la vida del estudiante, porque es que hay tutores que, por ejemplo, no digo yo por llamar la atención, llegan y dicen lo siguiente: mucho cuidado que esta materia es muy dura. Yo digo que eso no se le debería decir al estudiante, decirle, por ejemplo, el módulo es un módulo que de pronto en su momento puede ser complicado, pero si ustedes prestan atención, si ustedes analizan, si ustedes tienen, por ejemplo, una buena lectura, se puede facilitar la comprensión del mismo. Pero entonces muchas veces a uno, cuando se la colocan dura, entonces cuando le dicen, no, es que esta materia es muy dura, venga, pero a mí no me pareció tan dura. Entonces, por ejemplo, habían estudiantes, don Carlos, esa materia es muy dura. Yo le digo, no, preste atención, sencillamente preocúpese por lo suyo, por aprender y por estudiar los documentos que el tutor entrega, porque a veces nos cuesta. Y allí hay un juego, entonces, no solamente de concentración, sino también muy importante el tema de la memoria. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna aporte adicional? Bueno, entonces voy a continuar. Profe, Entonces, señora, mire que yo cuando leo mucho me da tanto dolor de cabeza. mucho cuidado con eso, Angélica. Puede ser que tengas o problemas de visión y eso te esté originando. Profe, no, yo uso gafas. ¿Y ves bien con las gafas? Sí, profe, yo veo bien y yo las cambio incluso cada año o en ocasiones hasta hay veces cada 6 meses. ¿Ha ido aumentando ese déficit de visión o no? Sí, profe, mira que siempre aumenta, siempre cuando me hago el examen siempre aumenta. Incluso estoy haciéndome cada 6 meses el examen para mandarme a operar, para mirar a ver Sí. hasta dónde se me regula, pero no, siempre me aumenta. ¿Tú cuántos años tienes? 26. Yo creo que ya en un añito, yo creo que esa cirugía te la hacen, porque normalmente, lo puede ser porque mi hija, que es médica, apenas se vino a operar el año pasado, tenía un problema desde niña y veíamos que cada vez perdía y perdía y perdía y perdía más la visión y hubo un momento en que ella decía, papá, yo no lo veo. Y entonces eso me preocupé y hablé con un médico, un oftalmólogo, y me dijo, no, hay que esperar hasta 26 o 27 años para hacer la cirugía. Y la hicieron y salió perfecto. Sí, Entonces, profe, es que yo puede estoy ser, averiguando y me sí, dijeron que tenía que esperar que se me regulara la fórmula, porque si me aumenta sí. o me disminuye también mucho, no se puede. Y es muy normal que mire que ahora Elizabeth también nos contó lo mismo, que cuando ella se sienta en el computador a veces tiene dificultades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la luz brillante del computador es como el celular no lo puede tener uno puesto a toda hora al máximo de luz, y es más, recomiendan de que uno tenga los fondos negros. ¿Por qué? Porque a uno le va causando deficiencias, por ejemplo, visuales, cuando esa luz es muy intensa. Profe, pero Entonces, mire que a mí me ocurre todo lo contrario. Cuando yo leo en el celular, no, pero cuando leo en texto, sí, es súper raro. en el texto, cuando coges el texto es que te pasa Sí. eso. Y Ujú. empiezas a ver las letras dobles Sí, se o me es empiezan a cansante. complicar todas las letras y como que ya no puedo más. Y el dolor de cabeza. Ajá, sí. Hay que mirar a ver quién sabe qué será lo que te está causando eso. Sería muy bueno que cuando tengas una visita le preguntes al médico. A ver Vale, qué profe, puede muchas ser. gracias. Bueno, Angélica, listo. Bueno, entonces continúo. Entonces es muy importante que cuando vamos a subrayar entonces el texto, hay que analizar el título. Vamos a analizar de manera general el título. Descubrimiento de América. Listo, lo voy a... Porque muchas veces en ocasiones sí, el mismo título indica el contenido del tema. Realizar una lectura exploratoria. ¿Qué es una lectura exploratoria? Cuando usted coja el texto,
Por ejemplo, normalmente la costumbre que tengo es irme a la tabla de contenido para mirar todos los títulos. Entonces, de allí es donde se lleva uno como la primera impresión de qué es lo que trata el libro, qué apartados tiene, qué capítulos tiene. Y, por ejemplo, me ha pasado que cojo un texto y encuentro, porque uno va a encontrar títulos que son muy llamativos, y muchas veces he comenzado por ese texto, eso es salpicar un texto. Pero, por ejemplo, eso tampoco es malo, porque yo lo termino de leer y me regreso. El libro está muy bueno, vale, me lo desde el comienzo. Y entonces allí empiezo yo ya a digerir todo lo que el texto trata. Revisar, por ejemplo, muy importante los dibujos, fotografías o esquemas. ¿Por qué? Porque ellos aportan de pronto claridad en relación al contenido. Realiza una segunda lectura pausada. Esa segunda lectura, cuando son textos muy largos, yo normalmente, ¿qué hago? Nuevamente, como al comienzo cuando cogí el texto, cogí la tabla de contenido, yo me leo el libro, termino de leer el libro y regreso nuevamente al contenido. ¿Saben por qué? Porque pasa una cosa maravillosa con el cerebro, que usted los contenidos los lee y como ya usted tiene la información, esa información queda. Y cuando yo tengo dudas, por ejemplo, de este tema, tratada de que vuelvo y lo voy a la página y lo retomo, ah, sí, esto es esto. Y no tengo ni necesidad de volverlo a leer todo porque definitivamente está. Miren, al presidente de Microsoft le hacían esta pregunta. A Bill Gates le preguntaban, venga, en algún momento la informática podrá superar la capacidad del ser humano. Y él contestó rotundamente, nunca. Entonces, cuando él decía nunca, todo el mundo decía, ¿pero por qué? Entonces él decía, nunca ninguna máquina podrá superar la capacidad del ser humano, por una razón muy sencilla. Las órdenes que le emite el cuerpo al cerebro son únicas y las capacidades que tiene el ser humano son capacidades únicas. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano, por esa falta, de pronto yo digo, de motivación, ¿se acuerdan que hablábamos por allá al comienzo? Que una de las primeras cosas que tiene que sentir una persona para aprender a aprender es estar motivado sobre el tema. Es eso. Motivarlo. Vamos a ver, aquí vamos a ver quién llegó. Carlos Gañán otra vez. Carlito le va a tocar. No, no me da aquí. No sé por qué no está dando. Si alguno puede, dígale a Carlitos que vuelva otra vez a entrar. Les pido el favor. No me da. Entonces, miren, Bill Gates lo decía, y es la capacidad que tiene el ser humano. Lo que pasa es que si nos sentamos a leer un texto o a estudiar con pereza, no hay una motivación y entonces allí no hay un proceso de aprendimiento, de aprendizaje. Pero cuando usted está motivado sobre X o Y tema, usted quiere profundizar en él y usted dice, hay personas que devoran textos y hay personas que, por ejemplo, cogen cualquier documento que traiga una información interesante y sencillamente la cogen y la sumen de una manera rápida que uno se queda como sorprendido. Entonces, en la medida que nosotros vamos tomando el proceso de la lectura como un hábito normal, nosotros vamos a ir mejorando esas competencias. Muy importante también entonces buscar y subrayar la idea principal del texto, resaltar palabras claves de la idea principal, subrayar de distintas formas las ideas secundarias y los detalles importantes. Vamos aquí otra vez a ver si ahora sí. Sí, ahora sí. Carlos, listo. Bueno, ahí llegó, que no estaba entrando, ahora sí. Usar los márgenes para anotar comentarios, dudas o aclaraciones. Hay personas que, por ejemplo, uno a veces coge textos y yo, por ejemplo, no soy capaz de estudiar en un texto que tiene a veces
ese tipo de anotaciones y comentarios de parte de otros, eso me distrae. Y a veces, por ejemplo, hay personas que en la universidad, por ejemplo, en la universidad, nosotros en la biblioteca, yo le decía a la bibliotecaria que había que controlar mucho ese tipo de cosas porque a veces los muchachos, no digo que con la intención, sino de una manera, yo digo más bien ingenua, llegaban y hacían algún comentario. Y, por ejemplo, esas dudas y aclaraciones a veces lo llevan a uno de que uno, por ejemplo, no se concentre en sí, en lo que el libro quiere, el mensaje que le quiere a uno entregar el libro. Entonces, es muy importante, comprueba que leyendo solo lo subrayado le encuentra sentido al texto, es una cosa muy curiosa. Elabore preguntas sobre el texto, ¿qué fue lo que me dijo este texto? ¿De qué era lo que hablaba el texto? Entonces es muy importante en la medida que yo vaya avanzando, tener muy bien subrayado esas palabras claves o esas frases claves, o de pronto hay, por ejemplo, yo también he visto estudiantes que subrayan esto en un párrafo, y uno dice, pero ¿por qué subrayo eso? Y resulta que ven, porque muchas veces el primer párrafo viene la información completa de lo que empiezan a explicar más abajo. Entonces, lo de abajo se lee, pero al leer la parte principal de ese párrafo, uno se encuentra con que lo que leyó de manera secundaria es lo que necesita para entender el primer párrafo. Entonces, allí es donde uno empieza a tener competencias y cada uno se va ubicando, como les decía yo a ustedes, en los hábitos de estudio. Hay unos que estudian con música y yo no sé cómo hacen para estudiar música. Por ahí me contaba alguno que le gustaba estudiar con salsa, escuchando música salsa, otros escuchando música merengue dominicano, otros, por ejemplo, les gusta la música suave, a otros sencillamente les gusta el silencio. Entonces, miren ustedes que son competencias a las cuales los seres humanos nos vamos habituando. Aquí viene lo del resumen. El resumen es una producción breve, orientada a la síntesis de textos, buscando presentar las ideas principales del texto base con otro más corto y preciso. Yo, por ejemplo, cuando hay materias, módulos que tienen de la universidad que tienen mucha cantidad de hojas, trato de buscar lo más importante para facilitarles, por ejemplo, a muchos, todo el proceso de interacción cuando de socializar un tema es dentro del proceso educativo. ¿Por qué? Porque de pronto a veces vienen unos contenidos que yo digo que pueden ser secundarios en relación a la información primaria que necesitamos, a los conocimientos principales. Entonces yo digo, vamos a dejar esto aparte, pero así todo, cuando uno evalúa, hay estudiantes que les cuesta mucho trabajo realmente el hacer lecturas largas. ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, mantener la fidelidad en las palabras, en los puntos importantes y en las conexiones entre ellos. En el resumen, su valor radica en la posibilidad de fortalecer la comprensión lectora o la comprensión de lectura de diferentes tipos de textos asociados a las áreas del conocimiento, además de poder fortalecer la organización lógica del pensamiento y el dominio temático de las ideas alrededor de lo leído. Durante la elaboración de un resumen interesa destacar los siguientes elementos del texto. Primero, la idea principal, sus partes, el tema de cada apartado y las posturas del autor y la opinión propia. Ustedes yo creo que han visto textos donde antes de comenzar a leer el primer capítulo hacen un resumen muy pequeñito de lo que va a hablar ese primer capítulo o ese capítulo. Y, por ejemplo, eso se presenta mucho en textos científicos, en textos donde uno tiene que aprender de pronto a argumentar algo relacionado con la profesión. Igualmente, un resumen se caracteriza ¿por qué? Por la brevedad, por la cual es mejor no repetir. La claridad, uno tiene que ser muy claro donde se distingue cada una de las ideas de los demás. Un orden jerárquico, lo prioritario debe destacarse sobre lo secundario. La integridad, no confundir lo importante con recortar el tema.
Hay personas, por ejemplo, que recortan de manera tan dramática el tema que resulta que terminan quitando situaciones o frases o palabras muy importantes dentro del significado de ese tema que se está viendo. Entonces, a continuación presentamos entonces un análisis de esos resúmenes. Clases de resúmenes están los estráticos, los que recogen frases del mismo texto. La reseña describe ideas principales y añade comentarios críticos y opiniones. Esas reseñas, yo recuerdo ahora años cuando venía la revista del Círculo de Lectores que traía el texto. Y recuerdo que decía el mundo de Sofía, y entonces decía el presente texto, le hacían a uno una reseña. Y entonces le contaban a uno más o menos qué era el mundo de Sofía. Compendio es una versión abreviada del texto, del 20% al 50% del texto. Eso pasa mucho en las revistas. ¿Y en qué tipo de revistas? En las revistas que son, por ejemplo, de carácter científico. No siempre presentan. O, por ejemplo, ustedes se han encontrado muchas veces investigando en Google que hay temas que, por ejemplo, vienen y el libro original es de 300 hojas y lo que usted bajó solamente era un resumen de 20 hojitas. Entonces, es un compendio, es un resumen muy pequeño que más o menos abarca el 20 al 50% del texto, pero entonces hay que seguir profundizando. ¿Cuáles son las funciones de ese resumen? Primero, informar, se equipara a cualquier documento primario. Indicar, suministra indicios sobre ese documento. Por ejemplo, puede hablar de que el documento fue tomado durante el proceso de paz, por ejemplo, o que el documento fue tomado cuando las madres que perdieron a sus hijos dieron declaraciones. Entonces, es muy importante, por ejemplo, esa indicación. Y allí, por ejemplo, también, por ejemplo, a veces hablan del autor de la obra, donde dicen de que el autor reconstruyó todo un proceso del desplazamiento que se ha venido presentando en Colombia durante las últimas 3 décadas. Sustituir, ahorrando tiempo para el manejo de la información. Esto es importante también, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, hay textos que lo llevan a uno, lo llevan y vuelven y lo traen. Y uno dice, bueno, pero ¿qué busca el autor con esto? Pues sencillamente muchas veces como plantear dentro del texto de dónde vienen las cosas y para dónde van, pero muchas veces también entrar a profundizar en ese tema no es que valga como mayor, como dicen por ahí las cosas, valga la pena. Orientar para poder establecer una mejor dirección. ¿Hacia qué? Hacia una idea principal. Miren que ahí, por ejemplo, yo les coloco unas imágenes donde en esas imágenes pues se ven esos tipos de resúmenes. Aquí atrás le mostré, ahí por ejemplo está con líneas amarillas, otros con líneas subrayadas. Entonces, eso, vuelvo y le digo, es una particularidad que tiene cada estudiante. Dentro de las características que debe tener un resumen, primero, se debe ser claro, con un contenido pero preciso. Entropía, o sea, economía y efectividad en el uso del lenguaje. O sea, trate de ser muy claro en el resumen que usted realiza. Y si de pronto va a utilizar una palabra que de pronto sea científica o sea, haga parte del documento, puede abrir unas comillas y colocar el significado de lo que significa esa palabra, para que en el momento en que ya después lo esté releyendo o alguien lo coja, pues entienda a qué se refiere esa palabra que usted encerró allí, de pronto con un paréntesis, con unas comillas. Penitencia, adecuación al contenido, ni explicar ni criticar. O sea, sencillamente usted está haciendo un resumen donde se está enterando o está conociendo de primera mano una información. Usted todavía no puede, por eso, por ejemplo, cuando se realizan los trabajos de grado, cuando se realizan trabajos de investigación,
lo último que viene a aparecer son las conclusiones. Allí es donde está su posición en relación a lo que usted ha aprendido. Metódico, ordenarlo y estructurarlo. Directo, destacando contenido principal del texto. Fiel, refleja lo original. La coherencia, debe haber un encadenamiento semántico del texto, de palabras, de todo lo que se dice. A veces, miren, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer revisión, por ejemplo, de los textos. Por ahí en un examen, no recuerdo de qué fue, encontré algo y dije, pero esto ¿por qué no se ajusta? Sería que él lo copió y lo pegó. Pero después me di cuenta que no, yo dije, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, hay estudiantes que les cuesta mucho trabajo, pero bastante trabajo, por ejemplo, redactar. Aquí llegó Johan. Hay que pedirle a Johan que vuelva y entre porque no me está dejando entrar de primera vez. Si alguien le puede decir, no me deja autorizar. Bueno, a ver si me le dice. Entonces es muy importante eso. Ese encadenamiento semántico. O sea, de que realmente se utilizan las palabras que son para hablar en relación al tema que se está proponiendo. La consistencia, contenido del texto siguiendo el estilo único. Todo tiene un estilo. Miren ustedes, cuando hablan por ejemplo, de textos históricos, uno como ve que muchas veces hay drama, suspenso, hay de pronto un poquito de intriga. O sea, eso, ¿quién lo coloca? El autor del texto. Corrección lingüística, mantener normas gramaticales, ortográficas, sintácticas, o sea, hacer como todo vamos a ver ahora sí, Johan Díaz, ahí llegó, listo. Entonces, es muy importante mantener esas normas, los puntos, las comas, los dos puntos, el punto y coma, el punto aparte. Recuerden, por ejemplo, una cosa que es lo que más he encontrado yo, por ejemplo, dentro del proceso de la universidad. Siempre que usted haga punto aparte o punto seguido, esa palabra que continúa comienza con mayúscula. Ya me ha pasado varias veces, donde los estudiantes, a pesar de que uno les explica, por ejemplo, es un error que se comete mucho, pero yo digo que no es porque el estudiante no quiera, sino que a veces es por olvido. ¿Qué se requiere para la elaboración del resumen? Primero, tener comprensión lectora, o sea, el pensamiento estructural del texto. Un factor textual, factor lingüístico y factor extralingüístico. Hombre, ese texto está bien escrito, ese texto, no sé, ese texto se escribe en primera o en segunda persona. Está construido en relación al pasado o al futuro. O sea, allí es donde viene ese factor textual. El factor documental, condición de producción, recursos humanos y económicos. El análisis interdisciplinario. ¿Será que ese texto yo lo puedo aplicar a otro? Por ejemplo, hay libros históricos que nosotros aplicamos en la filosofía, que aplicamos en la psicología, que aplicamos dentro del estudio de la administración. El factor psicológico, por ejemplo, es un libro que puede de pronto incidir en los comportamientos de las personas. ¿De qué manera? ¿Cómo se puede incidir en eso? Factor estilístico, el estilo, la forma como se escribe, la forma como quiere uno hacer de que lo que escribió se convierta. Por ejemplo, yo les cuento, hay exámenes que yo me pongo a leerlos y son muy agradables. ¿Por qué? Porque tienen un contexto y tienen una forma agradable como se responde. Pero, por ejemplo, hay otros que uno empieza a leer las respuestas de ustedes y uno ve que son fragmentos muy cortos que cuando sigue al otro uno tiene como una relación. Entonces yo a veces me toca como cuadrar un poquito qué fue lo que usted quiso plasmar en esa respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá de los resúmenes y los cuadros hipnóticos que estábamos ahí hablando
hace un ratico, los tipos de subrayados, para entrar ahora a lo de los cuadros hipnóticos. ¿Hay alguna pregunta en relación a los resúmenes? ¿Quedó claro lo de los resúmenes? Sí, señor. ¿Alguno quiere hacer algún aporte? Edwin, o Jair, o Elisa, o Adriana. Sí, profe, muchas gracias. Profe, yo quería preguntarle algo. Señora, Mira que a mí me ocurre mucho que cuando yo leo, yo tengo que estar como yo sola, como mi persona y ya, porque si hay otra persona, digamos, que a mi alrededor hablando o así, no me concentro muy bien, no sé claro por que te distrae. Es que normalmente cuando por ejemplo, una de las condiciones que se colocan dentro de los hábitos de estudio es buscar un sitio donde usted esté solo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estar en silencio facilita la concentración, facilita, por ejemplo, con otra persona al lado, uno como que no está cómodo, como que uno no se encuentra. Yo, por ejemplo, a veces... Miren lo que pasa, Angélica, y es muy buena tu pregunta. Los trabajos de grupo. A veces los trabajos de grupo, y en la universidad habíamos tomado una decisión, trabajos de grupos de más de 3, es mejor que no. ¿Por qué? Porque siempre va a haber uno que está recostado. Casi siempre. Son muy raros los casos donde todos 3 responden a la altura de las circunstancias. Y en las sustentaciones del proyecto de grado pasado, donde yo, por ejemplo, ¿quién quiere comenzar? Entonces decía uno, yo quiero comenzar. Y entonces ese comenzaba, yo le decía, continúa tú, continúe Pedro, continúe Luis, o continúe Angélica o Ana María. ¿Por qué? Para tratar de uno comprobar de que realmente el trabajo había sido realizado por los 3. Y eso a uno le da mucha tranquilidad porque se evita uno ese tipo de situaciones, Angélica. Porque vuelvo y le digo, lo que tú dices es eso, que uno esté estudiando con otra persona, uno, o haciendo una lectura, uno no es capaz. No es capaz. Y mira, por ejemplo, en los lobbies de los hoteles. Yo a veces en los lobbies de los hoteles veo personas leyendo libros. Y uno los ve siempre aislados en una salita de espera, sencillamente leyendo. A mí me ha tocado en los aeropuertos donde yo muchas veces estoy leyendo una revista y se me anima un señor o alguien que está leyendo a veces. ¿Está leyendo algún artículo? Yo digo, sí, estoy aquí leyendo algo sobre cualquier tema. Ah, qué interesante. ¿Y usted qué piensa de eso? Hay gente muy estructurada. Entonces, allí es donde viene la importancia de tener muy buena comprensión lectora, de tener lectura también argumentativa y crítica, por si en algún momento a uno de ustedes, por ejemplo, los abordan para hacer la discusión de pronto algún tema o científico o también que sea importante dentro del desarrollo de la carrera. Miren ustedes qué importante es eso. Gracias, Angélica, por la pregunta. ¿Qué más quieren decir? A ver, los quiero escuchar. Laura, Adriana Ladino, Daniel, si tiene alguna pregunta, o Lucerito que está... Bueno, entonces puedo continuar. Entonces no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces ahora viene el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es una representación visual de un tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, mostrando las relaciones lógicas, contrastes y relaciones entre sus partes. Mediante esta herramienta se puede mostrar de forma jerárquica la información, facilitando su comprensión, su memorización y su análisis. Después de que uno lo comprende con las frases claves, uno de manera inmediata hace esos análisis, porque cuando esas palabras se vuelven claves, uno las memoriza muy fácilmente. Entonces, el cuadro sinóptico es una herramienta utilizada para la organización del conocimiento, de una manera que es simple y clara. En síntesis, se trata de un proceso de síntesis sobre un tema específico, desde lo gráfico y visual,
para ayudar a la memorización y comprensión de los conceptos. Es muy importante, ahí tienen ustedes un cuadro hipnótico con los famosos corchetes. Ahora les voy a mostrar otro cuadro hipnótico. Mírenlo, aquí está. Tema, el cuadro hipnótico. Abre corchete. Tiene que usted sobre el cuadro hipnótico, hombre, tengo 3 ideas principales. La primera dice que el cuadro hipnótico es una técnica de estudio. La segunda idea es que este se expresa visualmente. Y la tercera es de que el cuadro hipnótico es una estructura de ideas. De la idea principal, entonces, parten unas ideas complementarias. ¿Qué permiten esas ideas complementarias? Mejorar la comprensión. De la idea principal que se expresa visualmente, también parten unas ideas complementarias, las cuales facilitan la memorización. Y de la idea principal, la estructura, salen unas ideas complementarias que son las que jerarquizan esas mismas ideas. Detalles es cuando ya usted detalla cada herramienta, hace un análisis, facilita el análisis, organiza las ideas visualmente y desglosa en subtemas según su importancia. Miren ustedes, es un cuadro muy sencillo. Podría ser aquí tema, la historia. Entonces, por ejemplo, ideas principales, entonces, principales civilizaciones, es el primer tema. Aparición del hombre podría ser el segundo tema. Otra idea principal, ¿dónde nace la historia? Entonces, y luego vienen las ideas complementarias para hablar del tema histórico. Que las primeras civilizaciones fueron 5, terminando con la civilización grecorromana. Que la primera gran civilización fue la civilización de Mesopotamia, ubicada sobre el río Éufrates y Tigris, y que allí fue donde nació la Biblia. Una segunda gran civilización, la civilización egipcia. Entonces, ¿qué pasó con la civilización? Que allí nació la escritura y que aparecieron los primeros papiros donde se narraban hechos históricos. ¿Qué más hubo? Pues que el tema de la civilización egipcia, el primer tema que apareció fue el tema permítame un momentico, yo cuadro aquí esto. El tema de los egipcios fue el tema de las pirámides, el tema de lo sagrado, y que toda esta cultura se desarrolló sobre el gran río Nilo. Entonces uno va contando, miren que yo solamente con tener la idea principal, entonces ya empiezo a contar sobre unos conocimientos puntuales que tengo sobre ese tema. Aquí está este otro cuadro hipnótico, tema, idea principal, idea principal, idea principal, unas ideas secundarias y finalmente los conceptos. El cuadro hipnótico es muy importante porque en él yo puedo esbozar una cantidad de conocimientos que yo mismo al final me sorprendo. Pero ¿cómo logré construir este cuadro hipnótico? Nos facilita mucho todo el proceso de aprendizaje. Aquí hay otro cuadro, este sí es el cuadro hipnótico conocido como diagrama. Un tema, un subtema, otro subtema, los conceptos y las definiciones. Y finalmente unos ejemplos, si hay necesidad de utilizar unos ejemplos. Bueno, vamos a ver los pasos para realizar un cuadro hipnótico. En primer lugar, se debe leer y comprender el material de estudio, si es una conferencia, si es un artículo, si es un video. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los documentales y los videos, ustedes, yo les decía, ustedes son muy gráficos, son muy visuales. Entonces, ¿qué puede usted hacer? Sencillamente, cuando termine el documental, muchas veces el mismo documental trae un tema, entonces ese puede ser la idea principal o el título del cuadro hipnótico que va a construir. Las ideas secundarias, entonces usted las empieza a redactar en la medida de lo que usted vio. Entonces es muy importante para lograr tener un acercamiento a la temática y estructura del texto o del documental que usted vio.
es importante hacer una revisión general del tema. Venga, ¿qué fue lo que hablaba definitivamente todo el tema? Por ejemplo, por ahí a los muchachos los pongo a ver en Ecología Humana y Medio Ambiente el tema de las mentiras de Coca-Cola. Y allí comienza el documental hablando de cómo Coca-Cola se comprometió con el mundo de hacer educación ambiental, pero resulta que ellos se comprometieron pero nunca cumplieron. Y entonces el documental empieza a ver los desastres que se presentan en la naturaleza y más que todo en los océanos cuando esas botellas de plástico llegan al océano y muchas de las especies marinas mueren por culpa de esos envases que nunca fueron reciclados y que sencillamente lo único que han hecho al medio ambiente es eso. Mire que hasta aparecieron las islas de basura. Entonces, son temas que a uno lo van como lo van enamorando, lo van motivando y lo van llamando a uno a que uno sencillamente realice de una manera muy particular esos resúmenes y todo sencillamente resumido en ese cuadro sinóptico. En segundo lugar, al releer el material se debe identificar aquellas ideas primordiales. En este paso se puede utilizar el subrayado o el resumen, identificando cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias y los datos relevantes. En tercer lugar, agrupar los conceptos que compartan características similares y que aporten la comprensión del texto o del documento que usted vio. En esta frase es muy importante realizar un muy buen análisis y clasificación de las ideas. Miren en el ejercicio que ustedes me hicieron cuando leyeron lo de la importancia del libro. Entonces, de la lectura. Entonces, miren, cada uno pudo allí de pronto plasmar de una manera muy puntual las preguntas que se le hacían en relación a lo que se había leído. En cuarto lugar, identificar la oración tópica, que es la que describe la idea o tema central del escrito total, siendo esta el título del cuadro. Es común poner al tema o idea general en la parte izquierda, centrado, y después se van agregando las ideas principales y ideas complementarias, ya lo vieron. Después los detalles y cualquier información que se considere necesaria, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. Bueno, un mapa conceptual, entonces, es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un tópico. ¿A través de qué? De la esquematización de los conceptos que la componen. Estos conceptos son escritos de forma jerárquica dentro de óvalos que se conecten entre sí a través de líneas y palabras de enlace. ¿Cuáles son las palabras de enlace? Ahí está, conector, conector, tema central, subtema, subtema y los elementos específicos. Entonces miren cómo salen esos óvalos que permiten también, esta es otra forma, no con corchetes, sino haciendo los óvalos también para hacer un mapa conceptual. Bueno, estos permiten que la organización y comprensión de las ideas de manera significativa. El origen de esta herramienta radica en la década del 1960, con las teorías sobre psicología del aprendizaje significativo, desarrolladas por dos de los grandes psicólogos de su tiempo, por David Ausubel y puesto en práctica en 1970 por José Novato. Siempre ha habido un interés puntual por hacer ese tipo de análisis. La psicología dice que es muy importante que una persona aprenda no solamente a interpretar, a leer, a interpretar, sino también a transmitir sus mensajes de una manera coherente y real, de acuerdo a lo que ha leído o a lo que se ha visto, como decía el documento ahora, que no solamente pueden ser textos, informaciones que uno vea en un texto, sino también hasta uno escucha las noticias, por ejemplo. Yo le decía a alguno, ya se ha perdido mucho eso, pero por ejemplo es muy importante, a veces yo me pongo a comparar
los informes que da Caracol Televisión con los que da Caracol Radio, y hay un abismo grandísimo. ¿Por qué? Porque de pronto en la radio la información es una información más puntual. En cambio, muchas veces a uno, en la información que le dan en la televisión, yo digo que es una información muy primaria. Entonces, miren ustedes qué importante es todo este proceso, cuando el proceso, aquí llegó registro y control, buenas noches, bienvenidos, aquí estoy con la totalidad del grupo, solamente me faltó una persona que no ha venido a ninguno de los encuentros tutoriales, y de resto estoy reunido con todos. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguno quiere hacer algún aporte? ¿Hay algún comentario? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decirme sobre la importancia de los cuadros hipnóticos? Yo creo que ustedes en el colegio batallaron mucho con eso, y en el colegio les dieron mucha información puntual sobre qué eran los cuadros hipnóticos. Ahora volvemos en el proceso universitario, volvemos otra vez y lo retomamos. Jair, ¿qué ibas a comentar? Sí, yo creo que yo soy uno que para todo utilizo el Cuadros cuadro hipnóticos. sinóptico, para todo, casi para todo. Y sí, Inclusive uno pues que le para el trabajo. facilita a uno mucho todo. Mucho, demasiado. Ya si no usa el bosquejo con las palabras claves y el resto ya se va como por concepto ya más breve. Miren, ustedes a futuro, gracias Jair, por ejemplo, me hizo acordar algo ahora. Jair, por ejemplo, ustedes, uno ve, por ejemplo, personas a veces cuando hacen sustentación de trabajos o de proyectos, informes, donde colocan una cantidad de información en unas diapositivas, como lo estoy yo haciendo ahora. Ahora lo tengo que hacer así porque estoy tratando de que ustedes se motiven y reciban una información puntual. Pero, por ejemplo, cuando uno está reunido con personas que ya tienen conocimientos previos, sencillamente se colocan los títulos. Se habla de las características del mapa conceptual y dice usted primero jerarquización, pero no coloca nada de lo que está ahí definido, sino que usted habla de eso, porque usted es el que conoce. Y como el público que está ahí también conoce, entonces no necesita tener unas diapositivas tan llenas de información. Pero yo aquí en este caso, como estamos en un encuentro tutorial donde ustedes están conociendo de primera mano una información que viene dentro del módulo, entonces yo lo tengo que hacer así. Por ejemplo, cuando están las sustentaciones de proyectos de grado, me dicen, venga, don Carlos, vamos a hablar sobre, vamos a hacer un trabajo, este es un trabajo para la exportación de teléfonos celulares a Panamá o al Perú. Entonces, sencillamente empiezan, me entregan todo jerarquizado, donde dicen primero objetivo general, objetivos específicos, y cada estudiante va hablando del objetivo general y objetivos específicos. En la justificación hacen una narración muy pequeña de 4 o 5 renglones, pero el resto los leen y ya empiezan a explicar también de qué, cuál es la importancia de la justificación del tema que investigaron. Entonces es muy chévere por eso. Bueno, Jair, ¿qué más? Cuéntame. No, creo que para mí, como les cuento, para mí lo más importante es, y a veces utilizo mucho el diagrama también, que empieza pues a Sí, desarrollarse más que todo para algún tipo de resumen que necesite o algo, pero para mí el mapa conceptual es el más es muy importante y bueno. siempre lo utilizo. Eso lo haces desde el colegio. Sí, sí, inclusive lo hacía más que todo es con flechitas, que esta flechita me lleva a tales cosas y Ah, tales otras, sí. así. Es que hay Es como varias, ahí están los corchetes, ahí están los paréntesis, están las flechitas, o sea, hay varias formas de hacer. Yo les mostré algunos, están los óvalos también para construir esos cuadros hipnóticos. Bueno, Jair, gracias. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Elizabeth, Joana, Adriana, Edwin, Laura, Daniel, Lucero. No, ¿Alguien profe, más? sí, como lo dice usted, pues lo que es cuadro sinóptico, pues que entre lo que es mapa conceptual son de los que uno más toca desde el colegio, porque
los profesores siempre vamos a hacer un mapa conceptual de este tema, entonces son conceptos que uno trae desde, pues desde el colegio, de la escuela, también los ve uno en quinto. Bueno, muy bien, Edwin. Entonces, para dentro de 8 días, anoten la tarea que tienen. Construir un mapa conceptual sobre un tema de interés. En cada uno lo voy a dejar libre. Cada uno lo coloca, pero cada uno debe sustentar ese cuadro sinóptico. Le voy a dar 10 minutos para No, que me hable de él. no importa el Elizabeth, tema, no importa el tema, el que profe. tú quieras, el que tú Donde quieras. trabajo, Donde vida quieras, cotidiana, sí. lo que quiera. Excelente, me parece mejor todavía con donde trabajo, porque en algún momento lo tendrán que hacer o algo. Lo voy a dejar libre, lo voy a dejar libre. Construir un cuadro hipnótico. Un mapa, les digo, es un cuadro hipnótico, el mapa ¿Mapa o...? conceptual. Ok. El mapa conceptual, no el cuadro hipnótico, sino el mapa conceptual. Me interesa más ese mapa conceptual. Aunque el cuadro hipnótico es muy importante, pero vamos a hacer el ejercicio con el mapa conceptual. Lo van a hacer y le voy a dar 10 minuticos a cada uno para que lo vayan exponiendo. Y si alguien lo hace en menos tiempo, a leer o listo, no hay problema, lo hizo en menos tiempo. Y previamente, entonces, yo lo voy calificando, lo voy a medida que lo voy escuchando y cada uno hace su presentación. Si quieren, les mando esta diapositiva o si quieren, ustedes utilizan las diapositivas. Yo me imagino que sí me han mandado diapositivas en relación. ¿Ya les mandaron este formato de diapositivas o no? El de mi Remington. No, señor. No, señor. Bueno, entonces se las voy a enviar a todos para que porque va a ser una herramienta de trabajo de aquí en adelante. ¿Para qué? Para presentación de trabajos. Que de pronto en casi toda la orden que hay desde Medellín es que en todos los módulos tratemos de que ustedes hagan presentación de trabajos. ¿Para qué? Para que aprendan a hablar en público, pierdan ese miedo escénico y también tengan una mejor fluidez verbal. ¿No les parece muy chévere? Claro. Hay alguno aquí que es muy muy nerviosa para hablar en público. Ahora hablaba con Lucero y habla que parece una lora. Habla chévere, muy rico. Elizabeth, yo también la veo que habla muy bien. Edwin, alguno es nervioso. Adriana Ladino, de pronto puede ser tímida, no sé. Laurita es tímida o no? Sí, un poquito, Poquito. pero lo sé manejar. Pues eso creo yo. Ah, bueno. No, eso creo yo no. Recuerden una de las cosas, Laurita. Tenemos que estar, la autoseguridad, tenemos que estar seguros de lo que hacemos, porque si empezamos como así, como eso es que no sé, de pronto lo hago mal. No, la autoconfianza es parte fundamental. Y yo quiero que de aquí en adelante usted, me acuerdo de lo que nos decía el profe en competencias comunicativas, la seguridad hace parte importante dentro del proceso. Y cuando yo brindo seguridad en una información, esa comunicación está quedando muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo y de pronto creo dudas en mi información, entonces ahí es donde van a empezar a decir, ¿será que sabe o no sabe? ¿Será que sí o no? Entonces, por eso es importante, Laurita, aprender a hablar en público. Y dentro de 8 días me van a sustentar ese mapa conceptual. ¿Cómo les parece? ¿Listo? ¿No hay problema? Bueno, entonces voy a continuar aquí. Entonces, dentro de las características del mapa conceptual, entonces está la jerarquización, que es la idea general, se ubica en la parte superior del esquema y a partir de ella se desarrollan los conceptos. La simplicidad refleja la información más importante de manera breve y concisa. Uso de proposiciones se forman a partir de la unión de varios conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. Uso de enlaces cruzados. Se emplean para relacionar conceptos de diferentes mapas, partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. Lo que veíamos aquí. Estas rayitas, por ejemplo, aquí el concepto da para que se dé una definición. Y después de darse la definición, se coloca esta otra rayita donde da origen
a que se den ejemplos. Entonces yo creo pues que con eso no vamos a tener problemas. Bueno, sigo. Diseño, cuando se elabora de forma armoniosa, crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado. Yo no sé si ustedes han visto en PowerPoint algunas diapositivas que presentan en Google, donde ya no utilizan, por ejemplo, para dar el concepto general, colocan ya imágenes. Por ejemplo, van a hablar de la Tierra, entonces ya no colocan la Tierra, la palabra la Tierra, sino que colocan el globo terráqueo. Y de ahí empiezan a salir estos hilos o estos conectores para ir hablando de ellos. Entonces, el mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. ¿Por medio de qué? De selección de conceptos y elementos del enlace. Miren ustedes. Se caracteriza ¿por qué? Por su estructura y su presentación. Su estructura debe ser jerárquica, su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Miren ustedes, fácil. Bueno, el mapa conceptual, elementos de un mapa conceptual deben de estar conformados por los conceptos. Estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos y suelen representarse dentro de los óvalos. Cada concepto es relevante para el significado de la temática. Deben de ser presentados de forma que existan relación entre ellos. Además, los conceptos no deben tener verbos ni formar oraciones completas, ni repetirse dentro del mapa. Las palabras de enlace normalmente están conformadas por verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos. Algunas palabras de enlace pueden ser es parte de, se clasifican en, es, depende de, para, contribuyen a, son, entre otras. Las proposiciones están compuestas por la unión de uno o varios conceptos a través de una palabra de enlace. Forman oraciones con sentido propias. Líneas conectoras o de unión se utilizan para unir los conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Estas ayudan a dar significado a los conceptos uniéndolos entre sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en relación al trabajo que tenemos que hacer para dentro de 8 días? Me gustaría escucharlos. ¿Hay alguna duda, sugerencia, inquietud, comentario, algo? Ya a todos les di la nota del examen, ¿cierto? ¿O me quedó faltando alguno? Todos ya tienen la nota del examen, ¿cierto? Sí, profe, ya creo que sí. Ah, bueno, eso sí. Es que aquí me pidieron que mandara cuántos estudiantes hay en este momento en el grupo y tengo que enviarlo. Listo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte que quieran hacer? Porque voy a dejar hasta ahí, hasta el mapa conceptual para que dentro de 8 días continuemos. ¿Alguno, por ejemplo, tiene alguna sugerencia en relación al encuentro tutorial? Las notas, vuelvo y les pregunto, ya todos tienen la nota del parcial. Igual yo se las voy a subir mañana. Sí, señor, usted ya no la digo. Sí, señor. Bueno. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Profe, Angélica. si elegimos el tema, el que vamos a tratar, como usted dice, que solamente son como 10 minutos para exponer el tema, y uno escoge, digamos, un tema muy amplio, uno puede escoger como lo más relevante de ese tema. Por ejemplo, claro, usted es que va a ser un mapa conceptual, entonces usted me dice, el título, profe, voy a hablarles sobre el universo. Entonces, el título
es el universo. ¿Cuáles son las preguntas, los elementos principales del universo? Entonces voy a hablar cómo está compuesto el sistema, composición del sistema planetario. Entonces, usted empieza a hablarme de eso. ¿Qué son las estrellas fugaces? Papel del Sol. Listo, usted lo hace, haga ese cuadro, ese mapa conceptual como usted No, sí, cree que profe, o sea, yo me refiero a que si uno escoge un tema que tiene mucha información, uno puede escoger como lo más relevante del tema, como lo que más se es que el centra. mapa conceptual es para eso. Recuerde que son palabras claves, ya lo más relevante del tema lo va a decir usted. O sea, ¿qué hace el mapa conceptual? Que las palabras que usted coloque son palabras claves. ¿Para qué? Para usted transmitir la información que usted nos quiere dar. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo, Angélica? Bueno, Sí. ¿quién más? Carlos Lañán, ¿le quedó claro? ¿Alguna Sí, duda? profe, todo muy clarito. Bueno, Daniel, que no lo he escuchado. Bueno, no, listo, entonces, a ver, profe, no tengo audio, listo, pero todo quedó entendido, Daniel, lo que tienen que hacer. Bueno, muchachos. Ah, bueno, listo. Elisa, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Todo bien? Muy claro, profe. Muchas gracias. Bueno, a ver, Jair, Joan Díaz ya estuvo, Angélica ya dijo, Laurita también ya dijo. Jair, ¿qué ibas a decir? No, profe, no, todo el tema está claro y con respecto pues a la actividad de la próxima clase también. De igual manera, Bueno, pues yo creo que tengo un tema pendiente para estudiar para el próximo parcial, va a salir un cuadro sinótico de ahí. bueno, para que vean, entonces, qué importante. Bueno, muchachos, entonces, listo, ya son las 8 de la noche, se pueden ir a hacer de una vez a trabajar un ratico el mapa conceptual. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Dios los bendiga, les deseo lo mejor y nuevamente mil gracias porque me pareció muy bien lo del examen, ese comportamiento y ese sentido de pertenencia por ya tener esos conocimientos previos en relación a competencias comunicativas tan definidos. Un abrazo para todos y feliz noche. ¿Ok? Profe, Sí, profe, muchísimas hasta gracias. luego. Muchas Profe, gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego a Hasta todos. luego. Bueno, un abrazo. Chao.